Bien, entonces vamos a compartir la presentación. Ok. Bien, esta es una presentación corta de tan solo unas 10 imágenes. Eh, Así que yo creo que vamos a tener oportunidad de comentar y de hacer una presentación de un tiempo razonable. Es la primera vez que yo sepa que la conspiración del anonimato en los sistemas de salud está siendo compartida en una sesión formal en México. Y eso pues nos habla de que importantes conceptos de la medicina general, de la ciencia de la medicina general, pues no han sido difundidos como debería ser en beneficio de la salud de los mexicanos. Entonces, pues vamos a empezar. Eh, Veamos cómo va esto. Ahí va. Bien, los puntos que vamos a tratar es primero, ¿cuál es el concepto del problema que estamos tratando? ¿Cómo se originó? ¿Cuáles son las causas probables, las consecuencias de esta situación de la confabulación del anonimato y alternativas de acción? Yo creo que estamos notando claramente que estamos hablando de las cuestiones intersubjetivas que no pueden ser manejadas o pensadas como el manejo de una enfermedad, digamos, por ejemplo, cómo reducir la diabetes mellitus a un control razonable con una glucemia normal, etcétera. Estamos hablando de situaciones que ocurren dentro de la mentalidad de los sujetos y de entre ellos. O sea, del mundo subjetivo y del mundo intersubjetivo. Entonces vamos al concepto. Bueno, esta conspiración, digamos, de, de no hacerse responsable de nadie, de que el anonimato es el que gobierna los agentes, es una situación en la que un paciente es enviado por su médico general a consulta al hospital. A veces lo manda a más de algún médico y esto aumenta la posibilidad de que se presente el fenómeno. El paciente, después de un proceso, es regresado a su médico general sin una solución o con incluso situaciones nuevas, aparentemente enfermedades que no se habían detectado u otras cosas o procedimientos no planeados por el médico general. Y el resultado es de que las alternativas de solución muchas veces parecieran incorrectas para el médico general. O sea, en otras palabras, hay digamos, una ruptura de la comunicación entre el médico que envía y el médico o los médicos que ven al paciente en el hospital. Y como resultado, la gente dice, bueno, yo hice mi parte, pero yo ya no sé más, ¿no? Nadie se responsabiliza. ¿Cómo se originó este concepto? Esto es parte de las investigaciones importantísimas que se hicieron en el sistema de salud inglés, cuando justamente ellos estaban creando el famoso Sistema Nacional de Salud inglés, que cubría a toda la población. Ustedes seguramente conocen esa historia, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Gran Bretaña en general necesita una cohesión social fundamental después de la destrucción causada por la guerra. Y una de las alternativas fue crear un sistema nacional de salud que cubriera a toda la población. Y para que eso se diera, los médicos generales ingleses, que tenían una gran tradición científica, tenían que formar parte fundamental de ello. Pero entonces reflexionaron y dijeron, bueno, ¿cómo se trabaja en medicina general? Y este extraordinario sujeto, Michael Balint, hijo de un médico general en sí mismo, psicoanalista y doctor en química, todo un personaje, cuando emigra de Hungría por la persecución nazi y logra establecerse en Inglaterra, en conjunto con estos personajes de la medicina general inglesa, desarrollan un concepto de trabajo en conjunto.
para entender qué pasaba con los médicos generales, cómo ejercían su trabajo, por qué producían resultados que a veces sorprendían a todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto que estamos analizando hoy y muchos otros importantes surgieron en los trabajos de los seminarios Valiant en la década de 1950 y 60 y parte de la década de los 70. Valiant murió en el año 70, pero su trabajo quedó allí y fue seguido por otros personajes. Bueno, ¿cuáles serían las causas probables? Como estamos hablando de una situación intersubjetiva, nuestro nivel, digamos, como de precisión científica, si se puede llamar así, es necesariamente menor. No podemos decir esto es así. O sea, podemos decir esto parece ser de esta manera. Bueno, en el primer cuadro ven ustedes que el médico general ve al especialista del hospital como su maestro permanente. Entonces, en esta visión se crea como una especie de ambiente psicológico difícil en una especie de relación, admiración-rechazo o algo así, ¿no? El médico general también no es educado en la realidad de nuestro país para formar una sociedad de inversión mutua con su paciente. Este es otro concepto que está muy ligado con el que estamos analizando. Casi, casi son la contrapesa de la báscula, ¿no? Mientras mayor es la sociedad de inversión mutua, menor es el riesgo de tener una confabulación del anonimato. Bueno, el médico general no entiende frecuentemente el concepto de diagnóstico profundo de su paciente. También es otro concepto que surgió en este ambiente. ¿Qué quiere decir? Que hay más allá, hay cosas mucho más amplias que la patología por la que frecuentemente manda al paciente al segundo, tercer nivel. Y al no entender esta situación profunda, contextual básicamente, se dan una serie de condiciones para que se presente el anonimato, la confabulación. Bueno, el otro punto es que el médico general no conoce el método clínico centrado en el paciente. De hecho, si lo conociera, podría decirse que entendería, aún sin conocer los conceptos, podría entender las otras tres cosas que estamos hablando. Y bueno, aquí viene una situación un poco trágica porque el médico general, al ser educado exclusivamente, bueno, en nuestro país, voy a tratar del asunto en mi país nada más, el médico general mexicano es formado por especialistas y desafortunadamente entonces no conoce, nunca llega a conocer el método de solución de casos biomédicos que más acomoda a su área. Entonces está buscando todo el tiempo que un especialista le diga qué estrategias debería hacer para diagnosticar hipotiroidismo sintomático, por ejemplo, ¿no? Bueno, el médico del hospital, vamos a ponerle EH, especialista del hospital, por su propia formación no puede ver al paciente de manera global y por lo tanto difícilmente va a ver algo relacionado con el diagnóstico profundo del paciente. Ve solamente un fragmento, la patología de su área, y esto pues es prácticamente inherente a su formación. Las consecuencias previsibles en las cuales nos hemos visto, yo fui jefe de consulta durante 9 años en el Seguro Social y puedo decir que vi una cantidad grande de situaciones como esta, en la que hay insatisfacción de los pacientes, en primer lugar. De los médicos generales que se quejan con su jefe de consulta de lo que el médico les mandó decir, el médico del hospital, y del médico del hospital que se queja de las situaciones que inapropiadas que le manda el médico general. El resultado de esto es que hay una sobrecarga administrativa del sistema, ¿no? Eso es inmediato. Están las citas sumamente retrasadas, etcétera. Hay una elevación de las quejas y de su consecuencia legal. Hay una elevación de gastos operativos de todo el sistema porque es una como rechinar en el mismo punto hasta que se hunde el auto, ¿no? En el fango, ¿no? El hospital se sobrecarga, los servicios de urgencias con mucha frecuencia están expresando como el punto donde brota la corriente subterránea, ¿no? Y bueno, llegamos a las acciones punitivas, la desconfianza, a veces soterrada, a veces francamente expresiva, ¿no?
las notas que se suelen ver en los expedientes en un sentido o en otro y esta situación se deterioró enormemente. Bueno, ¿qué alternativas hay? Eh, ¿Qué alternativas? Este es un asunto realmente complicado. Bien, bueno, un primer punto sería que el médico del hospital muestre su método de solución de casos biomédicos, es decir, cómo resuelve sus problemas el médico del hospital en su espacio y deje de intentar enseñar lo que el médico general debe hacer en el primer nivel. Esta es una situación muy profunda de la relación profesor-alumno permanente. El médico del hospital ah, tiene la ilusión de que puede enseñarle al médico del primer nivel qué hacer en su casa, que es diferente a la suya, en su ambiente que es diferente a la suya. Y el médico general, de hecho, asume esta circunstancia y entonces vienen las situaciones en las que, por ejemplo, para un paciente con cefalea, que en la atención primaria significa básicamente ansiedad y depresión y relaciones contextuales, el médico general siente que el sistema le niega una tomografía axial computada, ¿no? Que es un elemento importante en los segundos y terceros niveles, pero porque se trata de un subgrupo poblacional. Entonces, en este punto hay un problema muy fuerte de mucho tiempo atrás. Bueno, el otro punto es de que dado que la confabulación del anonimato ocurre porque frecuentemente los médicos no se conocen, sería ideal que se establecieran algunos momentos en que entre los médicos generales y los médicos del hospital pudieran conocerse personalmente. Es mucho más difícil denostar o escribir notas, en, digamos decir, agresivas, mutuas, ¿no? Cuando conoces a las personas y empiezas a entender más que sus propias condiciones de humano, ¿no? Bueno, el punto 3 está subrayado en amarillo y este creo que es uno de los problemas ausentes en la educación médica más relevantes. Abordar la complejidad del paciente que simula, el que inventa, el que tiene una agenda propia, el que busca el certificado de incapacidad, etcétera, y que se consigue con mucha facilidad en los sistemas y distinguirlo del paciente que somatiza. De hecho, el término somatización es erróneo completamente, pero está enquistadísimo. Pero bueno, este es uno de los temas que yo creo que está ausente y es fundamental tratarlo. De hecho, incluso se puede hacer de manera conjunta con médicos generales y médicos del hospital. Eh, Siguiendo con las alternativas, en el punto 4, si me quiero poner aquí, difundir el concepto confabulación del anonimato entre los niveles de atención, porque cuando los problemas ya existen, pero no sabemos que tienen un nombre, y ese es un mal muy mexicano, el mexicano dicen en algunas partes que lee casi nada. Y por lo tanto todo el tiempo descubre cosas nuevas, porque cree que las inventó él, ¿no? Pero bueno, sería muy edificante, me parece a mí, que pudiéramos comprender que la medicina general, hace casi 70 años, creó un concepto para un problema importante que se llama confabulación del anonimato. En el punto siguiente sería lo natural, incorporarlo en los posgrados de la administración en salud. Yo sé muy poco sobre la administración de la salud, pero creo que este concepto podría ser muy relevante para entender por qué muchas cosas no pueden resolverse de la manera aparentemente objetiva de crear medidas y árboles de decisiones, ¿no? Eh, Direcciones de flujo de decisión. En el punto 8, enseñar al médico general a formar sociedades de inversión mutua con sus pacientes, porque si logra hacerlo, entonces va a resolver muchos problemas sin necesidad de enviar a un hospital. También, desde luego, enseñarle a hacer el diagnóstico profundo de sus pacientes. Y bueno, el punto 9 diría, lo anterior se cumple si enseñáramos el método clínico centrado en la persona o paciente. Lo van a escuchar
expresado como persona, como paciente. Es lo mismo, ¿no? El paciente es cuando alguien ya está enfermo, el persona cuando tiene algo que tiene que ser preventivo o cualquier otra cosa. Entonces, el método clínico centrado en el paciente, del cual pues, existe décadas de trabajo científico sobre cómo hacían los médicos generales para resolver casos concretos, para elevar la satisfacción de sus pacientes, para reducir el consumo de fármacos, envíos al hospital, etcétera. Es una investigación muy profunda, publicada desde 1993, con amplias demostraciones de sus resultados positivos en la satisfacción, etcétera, ¿no? Bueno, esto debería enseñarse formalmente en la escuela de medicina, en mi opinión, y en las residencias de todo tipo. Bien, en el punto 10 sería enseñarle al médico general un método propio de solución de casos biomédicos. En el Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, pues hemos estado intentando enfocar esto y bueno, hemos tenido hasta ahora un éxito limitado. Y bueno, en el punto 11 es algo que no suele ser reconocido por mis colegas de la medicina general mexicana. Bueno, a ellos les gusta llamarse medicina familiar, pero también es una cuestión amplia de explicación. Bueno, habría que reformular la residencia de la medicina familiar en México. Incluir el método clínico centrado en el paciente y crear los grupos Balin, etcétera. Y bueno, hemos trabajado sobre ese punto nosotros. Y miren, esta es la última imagen. Quiero mostrarles lo que una filósofa de la medicina, médico general de mucho prestigio, la doctora Upshur, eh, pone el caso que voy a resumir aquí de un anciano que fue enviado por su médico familiar al hospital en el sistema de salud de Suecia, si no estoy tan equivocado, un país nórdico. Dice, un anciano con EPOC, isquemia coronaria y dolor posherpético. Él fue enviado, entre otras cosas, para que pudieran tratar el dolor, pero todos los recursos para controlar el dolor fallaron, incluyendo el bloqueo de los nervios. O sea que los recursos señalados por las guías de práctica clínica fueron insuficientes para este caso. Y dice subrayado en azul, el especialista en dolor escribió el mensaje conocido por todo médico general. Este es un mensaje muy educado, ¿no? Devuelvo a este caballero a su buen cuidado. ¿Ah? Es decir, no puedo hacer algo más yo. Y dice la autora, ¿no? Muchas veces la única decisión, entre comillas, es acompañar al paciente hasta el final, ¿sí? Y entonces hace este señalamiento acerca de que la medicina basada en la evidencia ha sido casi patológica, esto es textual, ha sido casi patológica en su evitación de la naturaleza de la relación con los pacientes. Ah, para concluir, quiero decir que vivimos una época en la que una de las ilusiones que ha creado la educación médica es que todo puede resolverse a través de medidas objetivas y que un ensayo clínico controlado de suficiente tamaño nos da las pautas o la dirección adecuada para resolver los problemas de una enfermedad. Sí, pero la enfermedad no es la persona. La medicina basada en evidencia, como dice aquí Absorb, ha sido realmente enfermiza porque rechaza que estamos hablando de seres humanos con contextos, con relaciones, con ideas, con expectativas, con miedos, con una serie de cosas que no pueden estar incluidas en el concepto de medicina basada en evidencia por el propio, digamos, por la propia formulación general de toda esta manera de ver la medicina. Y esa es toda la presentación. Como ven, es corta. Voy a dejar de compartir y